Libro de los Salmos, 84, versículo 7. Ahí está. Dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. A ver, leamos todos. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Vamos a hablar con la ayuda del Señor. El tema es ese, los tres poderes. La Biblia dice, irán de poder en poder. Bueno, voy a hablar de tres poderes que Dios nos ha dado, según la Biblia. Amén. Y a manera de introducción voy a compartir unos versículos. Por ejemplo, Éxodo 9:16 dice Dios, para mostrar en ti mi poder. Está hablando del poder de Dios, mostrado, manifestado a las gentes. También dice en Deuteronomios 4:37, y te sacó de Egipto con su presencia y con qué, con su gran poder. Hablando del poder de Dios, cómo sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Y eso no fue de un día para otro. Pasaron más de 40 años porque estuvieron 40 años en el desierto. Así que fue un proceso largo, pero a través de esos años Dios demostró su poder para con el pueblo de Israel, abriendo el mar rojo, dándoles maná del cielo, codornices. En el verano sobre ese sol radiante les colocó una nube para protegerlos del sol. En la noche que el frío también es bastante porque las temperaturas se bajan, entonces les colocó una columna de fuego para darles calefacción. Dígame si no demostró Dios su poder con el pueblo. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Y Efesios 1:17 al 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, supereminente grandeza de su poder. Bueno, Dios es todopoderoso. Amén. Y otro versículo está en el Salmo 66, verso 3. Por la grandeza de tu poder te someterán a ti tus enemigos. Es que Dios es un Dios de todo poder. Y por esa grandeza del poder de Dios, los enemigos se someterán. Porque no hay otro como Él. Jesucristo es Dios. Ahora entremos entonces y pensemos en tres poderes que hay en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hablamos en primer lugar, lógico, el poder de Dios. Y lo dice el Salmo 62:11.
Salmo 62, 11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y número 2, vamos a hablar del poder de las tinieblas. Y está en Lucas 22, 53 y Colosenses 1, 13. Lucas 22, 53 dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de ¿qué? El poder de las tinieblas. Amén. Y número 3, hablamos entonces del poder del pecado. Primera a los Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, así que el pecado tiene su poder y está en la ley. Amén. Así que no quebrante la ley, porque la ley tiene poder para juzgarlo, para condenarlo, para obligarlo a pagar. Ahí tenemos entonces 3 poderes: el poder de Dios, el poder de las tinieblas y el poder del pecado. Si miramos los poderes que rigen el Estado de Colombia, ustedes lo conocen bien. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República con sus ministros, gobernadores y alcaldes. El poder legislativo está en manos de los representantes y senadores, llamados los padres de la patria. Son los que legislan las leyes. Y el poder judicial está en los jueces, magistrados, todos los que ejercen el poder judicial. Ahora, quiero que miremos que el Dios nuestro, que tiene todo poder, en Él se fusionan estos 3 poderes en Cristo. Amén. Vamos a mirarlo. Isaías 33, versículo 22. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Ahí están los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Él es juez, es legislador y es rey. Él mismo nos salvará. Amén. Entonces, mírelo ahí en el texto. Primero, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él lo llena todo. Y Él es todo en todo. A Él no se puede limitar. No se puede dividir. Él
es absoluto, Él es soberano, Él es eterno, indivisible. Él lo llena todo. Entonces, mirando esto, en que Dios es todopoderoso, en todo Él lo llena, Él llena todos los requisitos. El apóstol Pablo dice lo siguiente: según el poder que actúa en nosotros, Efesios 3:20. El poder que hay en Dios es un poder que Dios ha dado a la iglesia. Es un poder que Dios ha delegado en nosotros. Claro que no somos todos poderosos, porque Él es el todopoderoso, pero sí nos ha dado de su poder. Y entonces Pablo dice, según ese poder que actúa en nosotros, es que nosotros caminamos, nos movemos, actuamos o hacemos, y más importante de todo eso es el poder espiritual que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, Dios nos ha dado tres poderes. El primer poder que Dios nos ha dado es el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición, qué privilegio. Alaben al Señor, claro que sí, hermano. Cuando no éramos nada, no éramos pueblo, no teníamos Dios, ni culto, ni ley, alejados de la ciudadanía de Dios. Ahora Él nos ha llamado y nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Oiga, hermano, eso es grande. Es que no somos hijos del presidente ni hijos del rey ¿de dónde? De España o Inglaterra, qué sé yo. Mucho más. Hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hijo de Dios. Dice la Biblia. Vamos a mirar. Ubíquemelo en el Juan 1:12 dice, a los que 1:12, bueno, yo lo tengo acá, a los que, bueno, es bueno leer todo el versículo 12, más a todos, ese todo, ahí estamos, más a todos los que le recibieron, porque ser hijo de Dios es recibir a Jesucristo. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué vamos a hacer con los trinitarios o dualistas? No tengo la culpa, pero la Biblia dice, a los que creen en su nombre, y esta iglesia sabe cuál es el nombre. Su nombre es Jesús. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio poder de ser hechos hijos de Dios.
Y Romanos 8:14. Ubíqueme esa cita, que esa sí no la tengo escrita. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque el hombre en el mundo está guiado por sus vanidades, por sus placeres, concupiscencias, adulterios, hechicerías. Está guiado por el mal. Pero aquí hay un cristianismo que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y estos que son guiados por el Espíritu de Dios son hechos o llamados hijos de Dios. Y segunda de Corintios 6:18 y Gálatas 3:26. Dice Dios, y seré para vosotros por Padre. Nosotros podemos decirle a Él, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso no se lo puede decir otro que no es hijo, son los hijos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Quiénes proclaman eso? Los hijos. Y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? El Señor Todopoderoso, el que nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces aquí están los que han recibido poder de ser hechos hijos de Dios. Aquí están los hijos que honran al Padre. Aquí están los hijos que lo alaban. Aquí están los hijos bendecidos por el Padre. Aquí estamos dándole gloria y honra a aquel que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alaben el nombre de Jesús. Aleluya. En segundo lugar, el segundo poder que Dios nos ha dado es el poder del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu es para los hijos de Dios. ¿Qué dice entonces la Biblia? Aquí tenemos un texto que es el de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo recibimos ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es un poder sobrenatural que Dios le ha dado a sus hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios nos dio de su Espíritu. Amén. Lucas 24:49 dice, he aquí, dice el Señor, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén, ¿hasta qué? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ellos se quedaron en Jerusalén.
Se quedaron orando, ayunando, esperando esa promesa, ese poder que les daría. Y duraron un mes, más de un mes, 50 días, casi 2 meses. Alguno hubiera podido dudar. Hágase usted esa pregunta. ¿No será que yo después de 3 días ya me canso de esperar? ¿No será que ya entro en duda? Y van 15 días y nada. Y ya pasó un mes y nada. No, yo me voy. No, ellos fueron fieles a la palabra de Dios. Y se quedaron ahí. No importa que pasaran días, ya un mes. Ellos estaban esperando la promesa de ser investidos de poder. Y el día 50, Pentecostés, Dios confirma la palabra y derrama de su espíritu sobre todos los que estaban reunidos, 120. Y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas y magnificaban a Dios. Amén. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Amén. El poder del Espíritu Santo. Y el tercer poder que Dios nos ha dado es el poder del Evangelio. Ese que muchos no quieren y difaman y hablan mal y hasta maldicen del Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio menospreciado de las gentes, para nosotros y para el que cree, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Ahí está Romanos 1:16. ¿Qué dijo Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y hermano, esas palabras, oírlas en boca de Pablo, tienen poder. Porque no es cualquiera, es que Pablo es una eminencia. Un hombre estudiado a los pies del mejor maestro de su época. Pablo era un doctor. Amén. Que lo diga un pordiosero, no me avergüenzo del Evangelio, usted dirá, pero pues, ¿qué se va a avergonzar, pordiosero? Pero que lo diga una eminencia de estas, eso sí tiene valor, ¿cierto? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no se avergüenza? Dice, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios nos ha dado el poder del Evangelio. Amén. Y este Evangelio no es cualquier cosa. Hay que decir que este Evangelio es eterno. El Evangelio no se acabará. El Evangelio permanece. Se lo voy a leer en la Biblia, Apocalipsis 14:6. Ahí está escrito. Dice Juan el teólogo: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía que el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Este Evangelio tiene poder, porque es el Evangelio de Dios, porque es eterno, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre.
Así como Él es eterno, su palabra es eterna. Y tiene poder, porque fue el único, el Evangelio, que pudo cambiar nuestra vida. Ustedes son testigos. ¿Quién los cambió? No fue la religión, no fue el hombre. El único que pudo cambiar sus vidas fue el Evangelio. Porque es poder de Dios. Así que aquí estamos, los que fuimos transformados, cambiados por el poder del Evangelio, nuevas criaturas, para predicarlo. Porque si el Evangelio nos hizo bien a nosotros, si el Evangelio tiene poder para salvarnos, ahora se nos encarga la misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que cree, se arrepienta, se convierta, y el que cree y se bautice sea salvo, y el que no cree se condena. Pero aquí hay salvación por el poder del Evangelio. Amén. Entonces Dios nos ha dado esos tres poderes. El poder de ser hechos hijos de Dios, qué privilegio. El poder del Espíritu Santo sobre nosotros, investido de poder. Y el poder del Evangelio que nos transformó, que nos cambió y que podemos predicarlo a los cuatro ámbitos de la tierra. Y en conclusión, segundo de Corintios 9:8. Pongámoslo por aquí, tengo una parte cortica del texto. Ahí está completo. Y poderoso es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y poderoso es Dios para hacer que abunde ¿en quién? En vosotros. Toda gracia. ¿A fin de qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluya. Y segundo de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. El arma que tiene esta iglesia, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es poderosa, es penetrante y traspasa el corazón, la mente, el ser humano. Dice que es penetrante y que parte el alma, el espíritu, los huesos, los tuétanos, las intenciones del corazón. Bueno, eso creo que está en Hebreos 4:12. Ahí está. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, contundente y más cortante que toda espada de dos filos. Corta hacia arriba, hacia abajo, si la mete horizontal, a la derecha, a la izquierda, esa es la palabra, la espada. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué palabra tan eficaz, tan contundente, no se le queda nada. Y esa es el arma, la espada del Espíritu que tenemos para pelear la buena batalla. Lógico,
que tenemos el yelmo de la salvación, lógico que tenemos el escudo de la fe que va adelante, lógico que estamos calzados con el apresto del Evangelio, que tenemos el cinturón de la verdad, pero esa espada es la que hiere, es la que corta. Así que, hermanos, Dios nos ha dado un arma poderosa. Y con esa palabra va el nombre de Jesús. Y Efesios 3:20 y 21 dice, y aquel, el Dios Todopoderoso, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Amén. Hermanos, no tenemos cualquier Dios aparecido en una pared vieja. No tenemos un Dios que apareció por allá en una roca. No tenemos un Dios que lo hizo un artesano, mano de hombres. No tenemos un Dios débil, frágil, impotente. No tenemos un Dios que se lo come la polilla o que haya que pintarlo cada año. ¡Oh! Esta iglesia tiene el Dios de poder. Tiene poder el Señor. Amén. Y Él nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Y nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Y nos ha dado el poder del Evangelio. Creo que somos de todas las gentes, las personas más favorecidas, más bendecidas de toda la creación. Aplaudan el nombre de Jesús.